Sin lugar a dudas, el número más importante de este día tiene que ver con la desocupación que preocupa. Sí, el INDEC hoy dio a conocer la cifra nacional y de los 31 aglomerados que mide, con los condicionamientos que esto significa, las valoraciones, las ponderaciones de cada lugar. Por eso en un ratito un especialista nos va a estar haciendo una bajada concreta y muy nuevita. Estas cifras son de hoy a la tarde, la medición que periódicamente emite el INDEC. Bueno, comenzamos con lo que pasa a nivel país, Delphi. El desempleo en la Argentina, lo que vemos así es el último trimestre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, 9,1%. Esto significa que hay 1.753.000 personas desocupadas en la Argentina, un incremento de casi el 2% respecto del mismo periodo de 2017. Es decir que hay 385.000 personas más desocupadas en el transcurso de un año. Es decir que esas personas son las que en el transcurso de fines de 2017 a fines del 2018 perdieron su empleo. Y ahora nos vamos del ámbito nacional al ámbito local, lo que ocurre aquí en Bahía Blanca. El desempleo que también se nota en nuestra ciudad, lo mismo, el mismo periodo, el cuarto trimestre del 2018, con un incremento del 9,4%, 13.000 personas desocupadas. Eso es lo que ha arrojado el INDEC respecto a este cuarto trimestre del 2018. Y si comparamos con el 2017, con el mismo periodo, es un 1,3% más. Es decir, 3.000 personas más que lamentablemente perdieron su empleo y para 2018 se agregan a la lista de desocupados. El número de fines de 2017 era de 7,1, por eso esa diferencia de 1,3 para llegar al 9,4%. Es decir que en el transcurso del 2018, 3.000 personas, según el INDEC, según esta ecuación dura fría, 3.000 personas perdieron el empleo y pasamos de 10.000 a 13.000 en el transcurso de un año desempleados en Bahía Blanca, solo desempleados. Si hablamos a subocupados, ampliamos el espectro y vamos casi al doble, es decir, gente con problemas de empleo, hay casi el doble de esa cifra en nuestra ciudad. Este es el ranking, Delphi, le contamos a toda la gente, según lo que mide el INDEC, son 31 aglomerados o ciudades que mide el INDEC y de esas 31, Bahía Blanca está en el puesto 6. ¿Compartimos el ranking? Sí, tenemos primero encabezando Mar del Plata con 12,8% de desocupación. Tenemos también que le sigue Gran Rosario, 12,8%. Gran Buenos Aires, 11,4%. Santa Rosa, 10,1%. Rawson Trelew, 9,7%. Y Bahía Blanca con 9,4%. Bueno, ahí está un poco el dato saliente, la primera lectura coyuntural del desempleo y de lo que mide el INDEC. Pero vamos a profundizar y hacer una bajada local con especialistas que por ahí pueden llegar a relativizar o a hablar un poco más de lo que está pasando en nuestra ciudad y la evolución del empleo o del desempleo. Vamos a tomar contacto para eso con el móvil en directo y tratar de hacer un análisis de esta situación. Son números, pero detrás de los números hay incluso familias que realmente la están pasando muy mal y hay que hacer un análisis con todo el contexto económico que está atravesando nuestra ciudad. ¿Cómo te va, Gonza? Buenas noches. Contanos dónde estás, con quién estás. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Fernando, Delfina, estamos con el economista Gustavo Burachik, economista de la Universidad Nacional del Sur, para que nos comente un poquito mejor los números que recién ustedes estaban repasando en las placas. Bueno, Gustavo, un número que preocupa, ¿no? Que crece año a año, ¿es así? Sí, hay un aumento de la tasa de desocupación en Bahía Blanca, tanto si se lo compara en el último trimestre del 2018 contra el trimestre anterior inmediatamente, como contra el mismo trimestre del año pasado. Un incremento importante con la desocupación ya en 9,4%. Se habla, recién charlábamos en la previa de números duros, me refiero al porcentaje se puede hablar, pero números duros no tanto. No se puede llegar a calcular eso, ¿no? Me refiero a cantidad de personas desocupadas. Sí, hay una estimación, pero como no hay, esta encuesta laboral no se basa en un recuento de la cantidad de desocupados, es más fidedigno el porcentaje que el número absoluto de desocupados. Uno de los rasgos salientes de esta última medición del último trimestre del año pasado es que se observa un deterioro muy grande de la situación de los jefes de hogar. Dentro de ese 9,4% se destaca la desocupación de los jefes de hogar con un incremento muy importante y con una tasa de desocupación que es la más alta de hace muchos años en Bahía Blanca. Y esto es particularmente grave porque los jefes de hogar constituyen la fuente principal, digamos, de ingresos de la familia. El otro aspecto para resaltar sobre este aumento de la desocupación a fines del año pasado
es que es explicado por una caída del empleo. Hay una disminución de la ocupación y eso es lo que explica la tasa de desocupación. Y no solamente esto, sino que hay un factor que actuó compensando el deterioro de la situación laboral, y es el hecho de que aparentemente muchas personas que no tienen ocupación dejan de buscar, y al dejar de buscar ya no son registrados como desempleados, sino como inactivos. Por eso los números actuales de esta medición muestran una disminución de lo que es lo que se llama la tasa de actividad, es decir, la proporción de la población o bien que trabaja o bien que no trabaja pero busca activamente un empleo. Lo que ocurre a veces cuando la situación laboral se pone muy complicada es que las personas se desalientan en la búsqueda de trabajo, dejan de buscar y en ese acto de dejar de buscar pasan de la desocupación a la inactividad. Lo que pasa es que son, en los hechos y en la realidad, siguen siendo desocupados. Al haber una disminución de las personas desempleadas que siguen insistiendo en la búsqueda de trabajo, eso disminuye el número de desocupación abierta que tiene la economía bahiense, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, si no hubiera habido una menor afluencia de personas sin empleo a la búsqueda de trabajo, la tasa de desocupación abierta de Bahía Blanca no sería 9,4, sino bastante más alta. Decía recién que los números son preocupantes y en la proyección, en el futuro, ¿los números pueden empeorar más aún todavía? En mi opinión sí, hay que ver qué es lo que pasa con el primer trimestre, porque estos números que estamos comentando ahora, que hoy a las 4 de la tarde difundió el INDEC, corresponden al último trimestre del año pasado, donde ya se observaba una fuerte contracción de la actividad económica, de la industria, del comercio, del consumo masivo, de la inversión, etcétera, etcétera. Es decir, son congruentes con ese escenario de crisis económica general. Y lo que ha pasado en el primer trimestre del 2019 no es ninguna mejora con respecto a ese escenario, sino en muchos aspectos un deterioro. Con lo cual sería lógico que cuando conozcamos la medición del INDEC correspondiente al primer trimestre del 2019, nos dé un empeoramiento de esta situación que ya es mala, ¿no es cierto? Habrá que esperar hasta junio, el 20-21 de junio, se van a divulgar los datos recién del primer trimestre del 2019. Llevamos siempre un rezago de 3 meses en las mediciones de la desocupación. ¿La fórmula para revertir la situación cuál sería para un economista? Bueno, acá vas a encontrar distintas opiniones. Lo primero que hay que decir es que la posibilidad de revertir el problema de la desocupación es incompatible completamente con la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica supeditar todo el desempeño, todo el movimiento económico, la producción, el crédito, el direccionamiento del ahorro, someterlo y condicionarlo al pago de la deuda pública, ¿no es cierto? Si hacen falta tasas de interés del 65% para garantizar la estabilidad cambiaria y que el Tesoro Nacional pueda seguir pagando las deudas, el Banco Central, el Tesoro están dispuestos a tener tasas del 65% y llevando a la quiebra a miles de empresas y generando una elevadísima tasa de desocupación. Entonces, lo primero que hay que señalar es que cualquier solución al problema del empleo y de la baja actividad económica, de la crisis, de la quiebra de empresas, es incompatible con la continuidad de esta política económica. Lo preocupante es que los principales políticos, incluso también muchos de los partidos políticos o candidatos de lo que se llama la oposición a este gobierno, por ejemplo dentro del peronismo, no plantean salir, ¿no es cierto?, de un modo sustancial de este sendero de política económica, con lo cual es poco probable que estos candidatos puedan ellos dar una salida seria al problema actual de desocupación. Gracias, Gustavo. De nada. Allí pasaba entonces la palabra de Gustavo Burachic, economista de la Universidad Nacional, presentando los números de desempleo que se han dado a conocer esta tarde aquí en Bahía Blanca y en el resto del país.
Perfecto, Gonza. Gracias a Gustavo como siempre. Agradecerle, así extensivo el saludo para él. Que bueno, cada vez que tenemos esta intervención y estos números, vamos a buscar su visión, que también parte de su trabajo es analizar estas cifras para hacer la bajada. Después veremos, obviamente, más adelante con más detalles a qué tipo de empleos pertenece esta pérdida, ¿no? Estos 3.000 que se han perdido, industria, comercio, pymes, ya lo veremos, pero gracias por la intervención. Saludos ahí a Gustavo.